Son propuestas ambiciosas, pero viables al mismo tiempo. Propuestas que no son un sueño partido, no son una elucubración de intelectuales sentados en su escritorio, sino son propuestas que hemos recogido Héctor y yo. No son nuestras, no pretendemos la mayor originalidad. Quizás el chiste de este ensayo es haber recogido en un conjunto que creemos que es armónico, que es un conjunto con una lógica intrínseca propia, haber recogido lo que muchos otros dicen o piensan o han propuesto. E insisto, una primera prueba de la viabilidad, de la factibilidad, del realismo de estas propuestas es que Felipe Calderón las ha hecho suyas, no porque son nuestras, por su propio camino, sus asesores, su gabinete, pero de hecho ha propuesto casi exactamente lo mismo. ¿Qué más proponemos en este texto? Lo primero, quizás lo más importante, hay que crecer para generar empleos, para mejorar el bienestar de la gente de México, para que el país se convierta ya de manera definitiva en un país de clase media. Tenemos que crecer. Para crecer hay que invertir, para invertir hay que ahorrar o atraer ahorro externo, y hay que quitarnos, despojarnos de los candados internos y externos que nos impiden crecer. ¿Cuáles son esos candados? Hay muchos, pero nosotros decidimos centrar la atención en un tipo de candados, que son los candados de la concentración del poder en México. Concentración del poder económico, financiero, comercial, sindical, político, mediático y también, por qué no decirlo, intelectual. Pensamos en lo que se llaman monopolios u oligopolios o empresas dominantes o poderes fácticos, o el término que cada quien quiere utilizar para describir fenómenos que no son exactamente los mismos, pero muy parecidos. Esa concentración de poder en México es lo que impide que podamos crecer. Los monopolios, la concentración de poder en las telecomunicaciones, en el sindicato de trabajadores de la educación y de premios, en la fabricación y venta del pan y de la tortilla y de la cerveza, en la televisión, en la banca, en el menudeo de grandes empresas como Walmart, etc. Esa concentración de poder, el monopolio que ejercen los partidos políticos de la representación electoral de nuestro país, esos monopolios o esa concentración de poder, como ustedes quieran llamarle, creemos nosotros que es el principal obstáculo, no el único, pero el principal obstáculo para que podamos crecer. Y tenemos que romper esos candados, hacerlos estallar para que se pueda entrar al mercado. ¿A qué mercado? Al mercado electoral, a través de candidaturas independientes, al mercado de la televisión, a través de la tercera, cuarta, quinta cadena, al mercado de las telecomunicaciones, al mercado de los sindicatos, a través de la pluralidad sindical en la misma empresa o en la misma dependencia del gobierno, cosa que existe en países con una tradición sindical mucho más sólida que la nuestra, como Chile, como Argentina, como Brasil, sin hablar, por supuesto, de países europeos. Esa es una primera propuesta que tenemos que hacer, además de la primera. Una segunda propuesta fundamental es que no basta que crezcamos, aunque volviéramos a crecer como llegamos a crecer hace 30 años, si no distribuimos ese crecimiento de una manera equitativa, vamos a reproducir el México de antes. México que nosotros crecimos, muchos de ustedes también, no, pero es un México que no tiene sentido que volvamos a reproducir. ¿Cómo mejorar la distribución de esa riqueza? De muchas maneras, pero de una en particular. Es una propuesta de crear un piso mínimo de protección social para todos los mexicanos. No solo los mexicanos con un empleo formal, que son derechohabientes del IMSS o
o del ISSSTE o de algunas de las instituciones como Pemex o Sedena o de recursos especiales, sino de todos los mexicanos por el hecho de ser mexicanos. Es una propuesta que fusilamos a nuestro amigo Santiago Levy, que fue subsecretario de egresos en el gobierno de Cedillo, luego director del IMSS en el gobierno de Fox, es decir, fue borracho y cantinero. Es decir, por un lado regató el dinero, por el otro lado dio dinero, sabe de verdad. Es un piso mínimo de protección social de seguro de salud, de pensión, de vejez, de desempleo, financiado por el Fondo Fiscal Central, es decir, por los impuestos que pagamos todos, no por lo que cotiza cada quien. ¿Qué quiere decir eso? Que todos vamos a tener que pagar un poco más, porque tenemos que financiar esa protección social para los que no la tienen y no cotizan. ¿Y cómo se financia eso? Con impuestos. ¿Con qué impuestos? Los únicos impuestos que funcionan para todos es el IVA. A mucha gente no le gusta, pero como nosotros no estamos buscando popularidad, sino tratando de proponer cosas que funcionen, lo decimos en todas sus letras. Hay que financiar este piso mínimo de protección social para todos los mexicanos con un IVA elevado y uniforme en todos los productos en todas las regiones del país. Nos va a costar a todos nosotros y en efecto la gente de menores recursos también va a tener que poner, pero podemos devolverse a la gente de menores recursos. ¿Por qué? Porque tenemos un padrón de oportunidades en este país de ya 6 millones de familias, y si algún estado que lo sabe bien es Oaxaca, porque es el segundo o tercer estado, el mayor padrón de oportunidades, podemos devolverle a la gente de menores recursos lo que vamos a quitar por la vía pública. Tercera propuesta al respecto. Para crecer y para crear ese piso mínimo de protección social necesitamos también atraer inversión de fuera. Entonces tenemos que definir qué quiere decir fuera.